Hola, Emi. ¿Me escuchan? Bueno, ahora vamos a esperar que entre Fede. A ver si lo podemos hacer ingresar. Y ya arrancamos. Gracias, Bel. Hola, Vale. Hola, Fede. ¿Me estás cargando que no se ve tampoco? ¿Viste? Igual dice, da circulito, como que tal vez Ahí en está. breve. Ah, está, ya sé ¿Se por ve? qué era. Ahí va, ahí se ve. Se ven unos lápices. Ahí te veo. Ahora sí, bellísimo. Se ve mi Hipólito. Un poquito vuelta a la cámara, me parece. Y Ahí ahora, espera, te cambié otra está. vez. Ahora Ahí sí. está, ahí estamos. Hola, ¿cómo Bueno, vamos a estás? esperar que se conecte alguien más. Bueno, hola, Ahí Gretel. estaba Rosita, Hola, Dante, Emi, ¿cómo estás? Eli, estaba Belén. Qué bueno, chicas, gracias. Qué bueno. Bueno, las que habré saludado. Bueno, no sé. A Ahí veces se puede está, Eli, saludar. gracias. Ahora se lo ve. Rosita. Hola, Bueno, Rosita. ¿arrancamos? ¿Te parece? Dale. Espera, tenemos un ratito más. Un ratito más, que haya más gente. Gente, avisen si no se llega a escuchar o se llega a trabar. Manden un mensaje Bueno, si ahí, querés, así nosotros sabemos. ¿cómo? Dale. Bueno, Bueno, si querés Bueno, empezar yo soy Valeria Lepore, presentándote. para los que no me conocen. Soy psicóloga y soy sexóloga. Actualmente estoy trabajando en discapacidad y estoy trabajando en un centro comunitario de Cáritas y estoy atendiendo pacientes particulares, bueno, y ahora vía online, sobre todo, ¿sí? Señor Federico, Bueno, mi nombre es Federico Salgado, soy psicólogo social, soy acompañante terapéutico especializado en niñez y también actualmente trabajo en discapacidad. eh, y bueno, también trabajo con grupos de aprendizaje y demás. Y bueno, hoy el tema que nos compromete a estar acá es hablar un poquito del actual contexto, ¿no? Este contexto de COVID que es tan desafiante para todos y todas. la idea que tenemos es hacer un abordaje psicosocial sobre la temática, hacer una introducción acerca de cómo fue evolucionando el proceso del COVID, pero no tanto de la enfermedad en sí, sino de cómo nos influyó a nosotros de manera
social y psicológica, y el impacto que generó eso en nosotros, ¿sí? En nosotros y en la sociedad y en todo lo que nos haya rodeado. Totalmente. Bueno, eh, bueno, el tema en sí, además de hablar del contexto y todo esto, bueno, es abordar la salud y el aprendizaje, más que nada. Eh, si bien el tema del COVID empezó como en secreto, digamos, esto empezó, el brote de COVID se dio en lo que es la zona de China, no me sale bien el nombre, pero Wuhan se llama, creo. El brote de este virus nuevo, supuestamente, comprobado científicamente, empezó por un brote por contaminación cruzada en estos mercados húmedos se llaman. Los mercados estos húmedos se comercia libremente la venta de animales exóticos en la zona de China. Bueno, también podemos encontrar en China, en Japón, en Perú, en Bolivia, en, en muchas islas del mundo también. Eh, y bueno, llevó a que en el 2019, a finales del año 2019, brotara este virus, ¿no? Empezando siendo por una epidemia, ¿no? Una epidemia desatada en Sí, algunos la territorios epidemia en de esa realidad zona. se termina Después, una haciendo en la vez, zona de China, por eso se considera epidemia, porque está localizada en ese lugar. ¿Sí? Después, a raíz del comercio y del turismo, se empieza a expandir, y ahí es donde se termina cambiando el concepto de pandemia, donde el virus o la enfermedad en sí está localizada y termina haciéndose pandemia, que esa es la diferencia de estos conceptos, ¿no? Pandemia es cuando se empieza a esparcir sobre el mundo y hay más contaminación, no solo en países limítrofes, sino que termina afectando a una gran cantidad de población. sí, tal cual. Y te oigo. Eh, ¿Me escuchás, Vale? Perfecto, sí. Entonces, bueno, se puede hablar ahora de pandemia, ya que hay muchos países del mundo, bueno, ya en sí todo el país afectado por este virus, ¿no? Eh, en Argentina, déjenme, en lo que es Argentina, el COVID empezó el 3 de marzo, ¿no? Sí. Cuando se dio a conocer el primer infectado. El Mm. 4 de marzo se dieron 10 falsas alarmas, ¿no? El segundo caso empezó el 5 de marzo. Ya para el 6 de marzo habían 8 infectados por COVID y muchas falsas alarmas, obviamente. El 7 de marzo ya no, el 7 de marzo no se dio ningún contagio. El 8 de marzo aparecieron 11 nuevos infectados. El 9 de marzo 5 más. El 20 de marzo aparecieron 10. Quiero decir, el 10 de marzo aparecieron 10 más. Y así, el 12 de marzo también 10 más. El 13 5 más. Y bueno, hasta llegar, siempre, cada día habían 10 infectados y muchas falsas alarmas. Y bueno, llegando al 19 de marzo que se da la cuarentena por pandemia por coronavirus en Argentina. No, este periodo de aislamiento eh, que hemos estado Claro, que viviendo desde ese supuestamente iban momento, a ¿no? ser Hasta el día 15 de hoy. días, a lo cual se terminó extendiendo bastante más. La idea parece que se hacía una especie de cuarentena, que no,
medio extraño el nombre, ¿no? Porque cuarentena no tiene nada que ver con la cantidad de días, pero la realidad era como para detener el ingreso del virus al país, que eso lo que iba a hacer era una especie de prevención, ¿sí? Pero la realidad es que esa prevención terminaba generando una situación caótica, porque eh, ya de entrada se generaba como mucha paranoia, ¿no? Yo recuerdo haber ido al médico 15 días antes de que empiece la pandemia, ya con síntomas, ¿no? Yo ya estaba en un estado de gripes por coronavirus y el médico me dijo, no, no, quédate tranquila, acá no va a llegar porque el clima acá es cálido y a los 15 días había coronavirus acá. Entonces, por parte del plantel médico también había desinformación. Entonces, al haber desinformación, cuando uno acude al médico, imagínense para las personas comunes, ¿no? Los civiles, qué tipo de impacto generaba cuando yo te agarraba dolor de garganta, y más si veías un chino. Si un chino te había tosido y a vos te agarraba dolor de garganta, ¿no? Era terrible. Imagínate, si vos tenés paranoia, tenés hipocondría o tenés un trastorno obsesivo compulsivo, era una tragedia, ¿no? Entonces me parece que, de hecho, empezaron a surgir muchos memes en cuanto a los chinos, muchos videos, ¿no? Y, y después nos dimos cuenta que no era una cuestión de chinos solamente, ¿sí? Se empezó como a viralizar, ¿no? Cualquier persona que venía de Europa también, cualquier persona que venía de Estados Unidos ahora también. Entonces, cualquier persona que había podido llegar a estar en contacto con el virus, que evidentemente éramos todos, se terminaba generando un poco este temor al contacto físico con la otra persona. Sí, tal cual. Yo me acuerdo que el primer día del COVID, eh, todos entramos en un grado de paranoia totalmente alocado, o sea, fue una locura el nivel de paranoia. Yo me acuerdo que el primer día, por ejemplo, salí a la calle y me Mm, impactó ver la primera persona con sí. barbijo. Ahora ya lo naturalicé eso. Ahora salgo a la calle, salgo con barbijo y siento una terrible tristeza cuando veo a toda esa gente con barbijos. eh, no sé, Ujú, es algo que sí. todavía mi mente no lo puede asimilar, digamos. No sé si le pasa a los demás. En este caso, los sociólogos consideran la existencia de varias fases para este tipo de acontecimientos. Lo consideran como una catástrofe mundial de impacto subjetivo y social. La primera fase se denomina como amenazante. Se caracteriza por una serie de hechos. Tenemos en esta serie de hechos, de características, digamos, aparece el miedo, el bloqueo afectivo, que es esto que comentaba Vale, ¿no? Que el otro es una persona amenazante. No, no solo la realidad es amenazante, sino que el par, ya es una persona que puede amenazar mi salud, que puede hacerme daño. Eh, También está un poco la negación de la realidad, ¿no? Es un mecanismo de defensa que suele Mismo hasta aparecer el médico, ante el miedo a lo nuevo. el mismo médico me lo negó. Está la sobreinformación. Suele aparecer la sobreinformación, ¿no? Y también aparece esto, la falta de crítica, ¿no? La falta de sentido crítico de la realidad. Se da Claro, como una el especie de pensar que, pensamiento mágico. sí, el pensar que todo el mundo Digo, tiene capaz COVID, vos lo podés desarrollar ¿no? mejor. De hecho, arranca un poco la cuestión, a causa de la desinformación, el decir, bueno, salgo y tengo que limpiar todo, no tocarme la cara, no tocar esto, no tocar lo otro, se termina generando una paranoia que todos los objetos tienen COVID, ¿no? O sea, las llaves tienen COVID, los mangos tienen COVID, todo tiene COVID. Entonces se termina generando como una paranoia y una realidad donde no puedo tocar nada, y cuando llego a mi casa tengo que desinfectar absolutamente todo lo que compré lo tengo que poner lavandina, alcohol en gel, y la realidad es que se termina haciendo para el que sufre un trastorno obsesivo
una locura total, ¿no? Termina ya uno en un extremo, ¿no? Y ahí está esto, la falta de sentido crítico, porque realmente las llaves van a tener COVID, ya llega un momento que también y se mezcla con el pensamiento mágico, ¿no? O sea, parece que es un bicho que te va a atacar. Pero, ¿sabes? También yo creo que tiene que ver también esto de los medios de información, ¿no? Las noticias, la radio, que dan noticias a veces que no son tan críticas, porque muchas veces los programas de noticias, con tal no sé, de llegar e impactar a su público, agarran información que no es crítica, que no es real, que no está basada en hechos científicos, y la difunde sin ningún tipo de criterio, digamos. Eso es algo Sí. que es muy Y además llamativo acá en también pasa Argentina. entre los medios de comunicación entre nosotros, Eh, más allá de la tele, ¿no? entonces ahí, Esto de mi tía tiene un familiar que es enfermera y me contó que, y ahí te llega una información que tal vez no es tan cierta o termina siendo errónea, es como este teléfono descompuesto, ¿no? Que te termina llegando información distorsionada, ¿no? Porque cuando va pasando de persona en persona pasa esto. Y no está comprobado sí, 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 sí. científicamente tampoco. Pasa mucho. Sí, obviamente esto que vos decís tiene que ver Mm, mucho con el rumor, ¿no? El impacto del rumor sí, refuerza todos estos mecanismos de defensa. Eh, hay que tenerlo muy en cuenta el rumor. Y bueno, el rumor también aparece en sí. una de estas fases, pero el rumor está siempre en realidad. En este primer periodo, ¿no? Mm. Se establece esta resistencia al cambio, ¿no? También el cambio de reglas, esto de aislamiento social obligatorio. Realmente a muchos nos costó asimilar esa Sí, noticia, sí, sobre sí, todo porque llevarla a también la ten en práctica. cuenta que hay personas Bastante. que ¿No? son consideradas más introspectivas y que la realidad es que, bueno, cumplir un aislamiento no les iba a generar ninguna modificación totalmente relevante, ¿no? Pero hay personas que son muy extrovertidas y necesitan estar con gente o participar de actos sociales. Entonces ahí sí se les terminaba generando una especie de ansiedad ante el contacto y ante alguna situación social, ¿no? O sea, vos lo veías muy preocupados por, che, no puedo hacer un asado con los chicos. Sí, y vos decís, sí, bueno, ¿y vos cómo estás? Y no, yo la verdad, re tranquila, sí, o sea, estoy disfrutando de mí. O sea, habían dos vertientes y dos tipos de personalidades muy distintas que ante el cambio pudieron tolerarlo mayor o peor, ¿no? Dependiendo de las características de esa persona y también dependiendo del grado de evolución que estén transitando en su vida, ¿no? Grado de evolución no porque sea una persona más evolucionada que otra, sino por el grado de evolución me refiero a que al periodo que estén No, transitando. Claro, sí, sí, a lo que estén a transitando y estos tengan que ir subjetivos. sanando. Por ahí este periodo de aislamiento les venía como anillo al dedo y necesitaban un poco esto. Y hay personas que sin darse cuenta tal vez lo necesitaban, pero les fue más difícil tolerarlo. Y creo que ahí aparece esta resistencia al cambio, ¿no? Porque en principio, y la gente quería Sí, salir, en principio, bueno, sí, vamos a cumplir con estas reglas, pero después la gente se cansó un poco ya. tal cual, sí. Y no por algo vale las medidas que se tomaron desde el gobierno, desde el gobierno, viste que esto de extender la cuarentena, ¿no? A incrementar las medidas de seguridad y de Mm, cumplimiento de las nuevas reglas sociales. En esto que vos decías, ¿no? De que algunas personas se angustian más quizás y otras personas quizás lo toman con, no sé, con mayores herramientas, ¿no? Para afrontar esa realidad. En esta en esta primera etapa, ¿no? O sea, el periodo mm, último de esta etapa aparece lo que es la angustia colectiva. Empiezan a aparecer todos estos miedos, este padecimiento, ¿no? De sí. la falta del otro, la falta de contacto. eh, Empiezan a aparecer ahí. Esto se da Ujú, en la etapa final del periodo uno. En el segundo periodo es un periodo de impacto.
aparecen las situaciones de pánico, aparecen las alertas de muerte, porque hay mucha gente que empezó a morir, entonces ahí en esa fase fue como, uy, ¿qué está pasando? Le afectó al vecino, la sirena como suena, Ujú, en las noticias aparecieron 10 muertos hoy. Aparece el enojo, la agresión, síntomas psicosomáticos, que esto vos recién lo traías, ¿no? Que vos al principio decías que te sentías ujú. con Bueno, ¿cuánta coronavirus gente se sintió y con entonces fuiste al coronavirus, no? Y médico. tal vez tenía una alergia estacional y nada más, ¿no? Yo creo que todo es coronavirus ahora. Uh, Viste que Viste que al principio de la pandemia, cuando yo contaba el primer periodo, ¿no? De la fase inicial, que empezaron a aparecer los casos y los muertos y demás, aparecían, no sé, 5 personas contagiadas, pero en las noticias, no sé, te decían 50 personas contagiadas por coronavirus. Y después, cuando vos realmente ibas a ver esa información, decía 5 personas Claro. con coronavirus y 45 posibles personas con riesgo a tener coronavirus. La gente obviamente estaba paranoica, iba al hospital, cualquier síntoma, cualquier tos, cualquier dolor, ya sentía que tenía coronavirus. Entonces ese estado de contexto de paranoide, digamos, Sí, pero también lo generan los hace medios de que emerjan estas comunicación, porque situaciones. imagínate esto, ¿viste cuando va a haber una tormenta muy fuerte? Totalmente. Hubo una época que había caído granizo y el servicio meteorológico no lo alertó y hubo un montón de casos de autos totalmente abollados y teniendo que recurrir al seguro para que se los cobre y demás. Y a partir de ahí, cada vez que va a haber una mínima lluvia, te dicen, hay riesgo de granizo. Entonces acá es lo mismo, ¿no? Te dicen el riesgo que va a haber por las dudas. Entonces te ponen que hay 50 casos cuando en realidad no hay 50 casos, hay 5, ¿sí? Por ahí esos otros casos eran de neumonía, ¿sí? Porque la realidad es que también, ahora está de moda también el coronavirus, tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? O sea, porque probablemente muera mucha más gente de neumonía Sí, grave, tal cual. de otros virus como, no sé, el del dengue también, y por ahí seguramente no nos estamos alertando de eso. Y tal vez hay mucha gente que muere a causa de algún virus y por ahí te dicen que es COVID, ¿no? Porque como ahora todo es COVID, esto también tiene que ser COVID. Entonces tenemos que ser críticos en cuanto a la información que dejamos que entre en nuestro cerebro, ¿no? O sea, hay tantos muertos, bueno, puede ser. Tenemos que tener en cuenta que el medio de comunicación nos va a querer informar lo que ellos quieren y no lo que realmente nosotros necesitamos. Y ellos necesitan que nosotros estemos alarmados, ¿no? Porque necesitan que estemos en nuestras casas, con los Totalmente. medios de seguridad, ¿sí? Porque ellos necesitan que el sistema de salud no colapse. Y la realidad es que el sistema de salud colapsa porque tal vez el gobierno no se puso media pila como para que no colapse. Al revés, es la cuestión, ¿no? O sea, por ahí los sistemas de salud deberían haberse puesto a ver, bueno, va a haber una No, además, pandemia, bueno, reforzamos, no puede haber 10 camas en una terapia intensiva, tiene que haber más si se viene un virus fuerte. Pero por las dudas la gente no se tiene que enfermar, y no es así, no es que la gente no se tiene que enfermar, nosotros tenemos que saber cómo salvarlos. sabés que en un momento me acuerdo de todo esto que está pasando, no recuerdo bien en qué momento fue. Se empezó a decir, apaguen los Sí, canales sí. de noticias, no vean más televisión, no sigan más, Sí. no sé, programas que hablaban del tema, porque a uno lo volvían paranoico. Yo dejé, en un momento yo me acuerdo que el primer mes estuve un poco paranoico. ¿Quién no lo estuvo? Y apagué, realmente silencié todo, porque en el teléfono también lo silencié, y la verdad que sentí una Sí. mejora, sentí un placer realmente. Eh, y bueno, entonces en esto que nosotros estábamos viendo, ¿no? En este segundo periodo, ¿no? Del contexto, acá vos, esto que contabas, acá dice, en en este contexto surge el rumor, viene a reforzar todas las situaciones, retroalimenta el pánico, las emociones negativas, la desconfianza entre personas, es un periodo de violencia, paranoia, eh,
Y bueno, también acá, en este periodo, eh, dice que Mm. también se pueden dar violaciones también, ¿no? Delitos de saqueos, y bueno, conductas que vos lo sabrás mejor que otra persona, ¿no? Esto que cuando uno está encerrado en su Sí, casa, eh, sí, porque lo se que tiene, refuerzan algunas cuestiones, ¿no? sí, porque pasa que hay Esto de mucha la realmente violencia violencia doméstica. contenida que no tiene que ver con que, eh, a ver, con que uno se enoje de más ni nada. Yo creo que sí, todos padecemos violencia en cierta medida, nada más que la tenemos mm, sublimada de alguna forma, ¿no? Mediante el arte, la escritura o alguna actividad física, la tenemos reprimida o no la tenemos de ninguna de estas formas y la padecemos, ¿sí? Entonces, el encierro lo que hace es que cualquier cualidad subjetiva que nosotros tengamos de nuestra personalidad se termina acrecentando. O sea, si yo padezco un trastorno depresivo, probablemente estando encerrada en mi casa, el padecimiento esta ansiedad y esta depresión que yo ya tengo de base, se aumente, ¿sí? Se termina acrecentando. Si yo padezco algún trastorno ansioso, y claramente voy a empezar a ver Mm, noticias, voy yo a alimentar toda esta cuestión por una cuestión de que estoy encerrado y no estoy teniendo ninguna actividad ni social, ni tampoco ninguna de mis rutinas. Al no tener ninguna actividad social, uno se siente y se encuentra solo, más que nada los que viven solos. ¿Sí? Entonces, se termina siendo como una especie de estado de supervivencia también. Entonces, pueden aparecer dos cosas. O terminar en una posición donde uno termina totalmente abúlico y está todo el tiempo aburrido, o el otro extremo, que es donde uno empieza a decir, bueno, tengo ganas de hacer alguna intervención en mi vida, ¿qué quiero cambiar? Y uno empieza a hacer proyectos, nuevos emprendimientos, y creo que desde ahí me parece que empieza a aparecer un poco esto de, bueno, tiene un lado positivo, ¿no? O sea, tal vez se pueda de alguna manera sobrellevar ciertas situaciones. tal cual. Vi esto que vos decías recién, me llamó la atención porque también se habló mucho, yo me acuerdo que apareció, ¿no? Este tema de la violencia de género, la violencia doméstica, eh, en los hogares, digamos, ¿no? Y creo que tiene que ver, ¿no? Porque acá también dice que se Sí. busca un chivo emisario en este periodo, ¿no? Socialmente sí, obviamente, yo me acuerdo que había mucha persecución, hasta subían videos de las personas que salían en la calle y demás, pero adentro, ¿no? Lo intrafamiliar, ¿no? Es Mm, la relación de las familias en sus casas. Con esto de que se ha trasladado el trabajo, de que se ha trasladado de la escuela a la casa, de que están todo el día juntos. También hay un nivel de intolerancia ahí, digamos. Y esto fomenta un mm. poco todas esto que vos traías recién. Eh, aumentan, aumentan los casos de violencia familiar, violencia, Sí, sí. bueno, y todo lo que, los Sí, porque abusos vos también, imaginate una familia típica, ¿no? claramente. Que Es un mamá, papá o solo mamá con dos chicos. Esos chicos ya están re podridos de tener que estar en su casa haciendo tareas permanentemente, porque ellos también perdieron ese contexto social que necesitan, y más en una etapa de crecimiento, ¿no? Ellos necesitan ir a la escuela, necesitan su recreo, y esto no lo tienen. O sea, están todo el tiempo con su hermano, con su mamá, termina siendo agotador. Y la tarea no la reciben como una actividad que mandó la maestra, la reciben como una obligación que ya no tienen ganas de hacer. Si es algo que se les hace intolerable. Si yo atiendo varios pacientes No, tal chiquitos cual. que las madres justamente me traen esta cuestión de mi hijo no quiere hacer ya la tarea. Y la verdad que yo tampoco quisiera hacerla, ¿no? Porque están ya cansados. Tener que participar No, de un no, tal Zoom. cual, tal cual. ¿Sabés lo que? No, yo creo que es muy difícil Mm, sostener todo el tiempo esta virtualidad, ¿no? Hace poco me convocaron de una organización benéfica que nada, tienen este proyecto, por ejemplo, de acompañar a los papás. En realidad no tenían el proyecto este de acompañar a los papás. Querían acompañar a los chicos, hacer apoyo escolar.
Entonces ahí me preguntaron, porque yo me ofrecí como voluntario, y les dije, pero si en vez de abordar a los chicos, porque decían que estaban trabajando con los chicos, pero que los chicos no les respondían, no querían comunicarse. Los papás decían Mm, que los chicos no querían hacer la tarea y que se encerraban en sus cuartos. Entonces, el tercer problema era que los papás no tenían los recursos que tiene ujú, un docente para poder abordar las tareas con los chicos. Entonces, ¿qué pasaba? No se puede abordar. ¿Qué se hace cuando se traslada a la escuela, a la casa de, no sé, de chicos, por ejemplo, que no tienen internet, de chicos que los papás no tienen los recursos, las facultades, digamos, para poder resolver ciertas cuestiones que tienen que ver ujú. con, Sí, no vos sé, con pensás el que hay muchos papás conocimiento, que digamos. no Es pudieron terminar complicado, su escuela es primaria. muy ¿Y cómo complicado. hace ese papá para enseñarle a su hijo los contenidos pedagógicos que se les brinda de la escuela, pero sin explicarle de una manera ni siquiera lúdica ni educativa? Es muy difícil, ¿no? Por ahí el padre no sabe. Y la explicación no es lo mismo mediante Zoom que teniendo un maestro de manera presencial o teniendo a tus propios compañeros que te pueden dar una mano. Mismo, bueno, los chicos que directamente no tienen internet, no, me parece que no estábamos, por ahí nosotros, Argentina y creo que otros muchos países también, no estaban preparados para este tipo de situaciones. De hecho, vos fíjate, internet no anda bien, como que uno pueda tener sus clases, sus videollamadas. Yo atiendo por videollamada y la verdad que muchas veces se pierde la señal. Entonces me parece que el contexto en el que vivimos no está preparado para que nosotros nos manejemos desde la virtualidad todavía. Pero claro que no. No, no, no. Yo me estaba preguntando recién, ¿no? ¿Cómo hará un docente para abordar a cada uno de sus de casos particulares de con cada alumno, ¿no? Porque a mí me pasa de que yo estoy estudiando la carrera de profesorado de psicología y me pasa de que me mandan, no sé, en un mes tengo 3 parciales de cada materia. Entonces, bueno, cada semana tengo 2 contenidos de cada materia y me pregunto, ¿cómo lo pueden abordar? O sea, un docente para Sí, evaluar sí. y Sí, demás, hay muchos medio maestros que complicado, también sí, piensan estas debe ser. circunstancias, ¿no? De cómo evaluar a cada chico, porque el chico al final se termina evaluando de qué manera, ¿no? Porque ni siquiera lo estoy viendo. Yo cómo sé que está haciendo las actividades y las está disfrutando. También se evalúa la conducta mucho en la escuela y acá no se está pudiendo dar esa opción. Está bien que no se está evaluando de forma numérica ni demás, ¿no? Pero tiene que haber una evaluación, un informe, y para mí ni siquiera es evaluable. ¿No? Porque no hay un contexto, no hay un encuadre. Dice, dice Vale que el docente está saturado, dice. Capaz que es docente. Bueno, acá en este tercer periodo, ¿no? Aparece el tercer periodo que es ¿cómo se dice? El resultado del anterior proceso, ¿no? Aparece la euforia colectiva acá en este momento. Tiene por finalidad negar la Ujú. situación de duelo. Negar la situación de duelo. Hubo mucho de eso de que salió en un momento, yo me acuerdo que todas las manifestaciones colectivas que hubieron este mes y el mes anterior, ¿no? En contra del aislamiento social preventivo obligatorio, en contra de la Ujú. pandemia. No sé si lo habrás visto vos, Vale, pero hubo mucha gente, y bueno, hay gente, tengo amigos también, que descreen Sí, sí, que la pandemia sea algo real, ¿no? Eh, y que es un complot, digamos, de, no sé, de los gobiernos, de los sistemas, algunos dicen del capitalismo, pero al capitalismo no le sí, la beneficia realidad es nada. que hay un montón de Eh, teorías, ¿no? De qué sé posibilidades, yo. porque la realidad es que, bueno, yo creo que en China hace tiempo que se está comiendo murciélago. Me resulta un poco extraño, ¿no? La realidad de que, bueno, ahora justo mutó un virus.
Puede ser que no, puede ser alguna especie de guerra biológica. Hay un montón de teorías que la realidad que hoy no la vamos a saber, más que especular. No hay forma de saber qué pasó y lo único que nos Totalmente. sucede es que los terminamos padeciendo nosotros, ¿no? O sea, también me llama mucho la atención el tema de la cura, que a ver, si surgió en países con tanto potencial, ¿no? Como China, después se va a Europa, después se va a Estados Unidos, qué raro, no hay una vacuna todavía, son grandes potencias mundiales, ¿no? Yo creo que hay todo un negocio muy detrás de estas cuestiones, ¿no? Y también, sí, y también creo que hay un negocio en la salud Pero mental, que es lo claro, que nos compete un poco a nosotros, ¿no? Porque al final hay un montón de gente que está como bajo el mando del capitalismo ahora. ¿Sí? O sea, no le queda otra que seguir las reglas. Por eso tantas manifestaciones, porque sí, es real, están la gente que está de acuerdo con la cuarentena, de acuerdo. Y no tiene nada de malo, ¿no? O sea, cada uno desde su perspectiva. Hay gente que la padece y hay gente que no. Entonces, hay gente que le dice, no, yo no estoy de acuerdo con la cuarentena por tal y tal cosa. Y lo que diga también es válido. Y la gente que sí está de acuerdo también es válido, ¿sí? Porque son vivencias y totalmente. subjetividades distintas, ¿sí? Y la realidad es que genera mucho choque, porque hay alguien en un mando arriba que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, y hay gente que no va a estar de acuerdo, ¿sí? Y me parece que ahí es donde empiezan a haber estas confrontaciones, y bueno, y por ende todos Claro. los periodos de violencia, ¿sí? Porque una manifestación de estas características termina siendo violenta. Tal cual. Acá lo que dice acá y lo que yo pienso, ¿no? También es que también en esta situación ahora en el cuarto periodo se revierte. ¿Pero por qué? Porque hay personas que comenzaron, por ejemplo, a tener un contacto directo digamos, de la situación. Por ejemplo, a un amigo que no creía en lo que estaba pasando, Ujú. tuvo un amigo directo de él que se contagió. Esto lo uso como ejemplo. Que se contagió y dijo, ah, mira, es cierto, tomó conciencia de esto. Acá en el cuarto periodo se caracteriza por invertir la situación Ujú. anterior, ¿no? De esta situación de la negación del duelo. Eh, la euforia colectiva se transforma en duelo colectivo. Ya la euforia dejó de estar, ahora es un duelo colectivo. Y hay una toma de conciencia, comienza la solidaridad Creo que no hemos llegado entre pares, no sé, a me ese parece. periodo aún. Eh, No, no, yo creo que estamos en la etapa todavía no hemos donde nos llegado, me estamos parece. agarrando de los pelos entre nosotros. Es como esta etapa eufórica, ¿no? Todavía. Mira, ayer decían esto de los... Yo no miro las noticias ya, pero decían en las noticias, ¿se vuelve a la fase cero Ujú. de la pandemia? Acá Valeria me dice que con la Una locura. solidaridad sí. Y Sí, yo sí, creo que con eso sí, porque es verdad, hay una cuestión de ser solidario con el otro, pero también hay mucho egoísmo. Hay que a veces tener en cuenta que con ciertas personas se puede. Lo solidario está, eh, pero vos pensás también que lo solidario está siempre en las mismas personas. O sea, el que es solidario siempre va a ser solidario y el que nunca lo fue no lo va a ser. Entonces ahí es donde aparece un poco muchas cuestiones de egoísmo, ¿no? Por ejemplo, del hacer frente a situaciones desde su perspectiva sin tener en cuenta que el otro también está teniendo un padecimiento muy distinto al nuestro, ¿no? Por ejemplo, uno puede salir en barbijo. Eh, ¿Por qué sale en barbijo? Y porque tiene, no sé, respeto y responsabilidad en cuanto a lo que se planteó y respeto a un otro que no quiere contagiarse de tus bichos, ¿sí? Entonces ahí aparece lo solidario de cada uno. Pero hay gente que dice, no, yo no voy a usar el barbijo porque no me parece. Y ahí aparece un poco esta confrontación, porque uno no quiere usar el barbijo y no, no se le va a jugar ni nada, porque tal vez no está de acuerdo con esas políticas y no lo usa. Entonces, cuando el otro te ve sin barbijo, te ataca, ¿no? Porque dice, vos no usas barbijo y no me estás cuidando a mí. Y ahí aparece ese egoísmo, ¿no?
que me parece que también tiene que ver, sí, tiene que ver también con que no Es todos pensamos egoísmo. iguales. Entonces tiene una base, porque el ser egoísta no tiene algo malo también, no hay que ponerle siempre una connotación negativa, sino que hay que tomarlo como un concepto que parte de que el otro es distinto y que a mí me cuesta aceptarlo. Entonces, si empezamos a tomar el egoísmo desde ahí, empezamos a poder verlo de una manera más sana también, ¿no? Es como decir, bueno, el amor propio. ¿Es egoísta? No, no es egoísta. Está muy bien, de hecho. Pero el que te ve de afuera te dice, uy, mira esta. ¿Sí? Entonces, con los conceptos tenemos que tener un poco de cuidado, ¿sí? Para no ponerlos, sí, sí, no ponerles un Hay que tener estigma, ¿no? mucho Sino que cuidado. tener en cuenta que cada persona es un mundo muy distinto, ¿sí? Entonces, al ser tan distintos entre nosotros, ahí está lo solidario, el ser empático con el otro y poder decir, bueno, a la otra persona le está pasando otra cosa, la tengo que aceptar, y Totalmente. bueno, que haga su proceso, que cada uno haga su proceso. Me das pie para entrar en el siguiente tema, que es, bueno, el tema que hoy íbamos a abordar, que vamos a abordar, que es salud y aprendizaje en tiempos de COVID. Y justamente esto hablando de la solidaridad y demás, ¿no? Yo creo que la solidaridad es como, es algo necesario para terminar con esto, es lo que se necesita. Entonces acá aparece, ¿no? Que la flexibilidad, ¿no? Esto de que vos decías de que una persona como es, ¿no? Esto de cómo son sus modos de pensar, Ujú, de hacer y sentir, ¿no? Ese esquema de pensar, así decirlo. Hay que ser flexible. Bueno, bueno, para que ante estos cambios, ¿no? Los deseos y los proyectos con el otro, o sea, los proyectos colectivos, puedan ser posibles. Y en base a los proyectos colectivos que están saliendo, ¿no? Porque la solidaridad, no usar la palabra, está a flor de piel en estos momentos. Hay un montón de personas que están trabajando, fundaciones, ujú. eh, mucha gente desde su casa que se está moviendo. Eh, entonces, bueno, acá entro en aprendizaje. Voy a leerlo. El aprendizaje se construye de afuera hacia adentro. Es un proceso de constante intercambio con el medio social, en el cual se va conformando una cognitiva, un aparato para pensar la realidad. Este a su vez se estructura frente al nuevo conocimiento o acontecimiento novedoso y debe enfrentarse al desafío de volver a Ujú. desestructurarse y recuperar el equilibrio perdido. Creo que a muchos de nosotros esta nueva situación novedosa de COVID nada, como que en estos 4 meses hemos tenido un proceso de aprendizaje del nuevo Ujú. contexto. Nos hemos adaptado. Eh, Sí, yo creo que nos hemos adaptado también por una cuestión de supervivencia, ¿no? Porque se nos fue de plano la cotidianidad y decir, bueno, a ver, me tengo que crear una nueva, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me quedo tirado en la cama o qué? Entonces, bueno, hay mucha gente que empezó a hacer algún emprendimiento que puede ser algo propio simplemente para matar el tiempo o por ahí para generar dinero, porque también fue uno de los impactos lo económico. Y a la gente ahí se empezó a desesperar. Y por ahí empezando con algún emprendimiento, se puede decir, bueno, hasta aún así me es redituable. Entonces, tenés estas dos opciones de aprendizaje, ¿no? Con este concepto que traes vos. ¿Esto a mí me sirve lo que me está pasando? ¿A todo nos sirve? ¿No? Y creo que hay una cuestión donde uno llega a decir, bueno, a ver, esto es lo que hay, ¿qué hago? ¿Sí? No puedo estar anhelando lo que ya pasó, no puedo estar diciendo, uy, no, pero antes era mejor, yo antes tenía trabajo, yo antes tal cosa. No, hoy esto, ¿sí? Hoy es esto, ¿qué haces con esto? ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, ve cómo generás una nueva realidad, tu nueva realidad. Y a partir de esa cuestión, poder emprender y crear algo, ¿no? Poder crear un propio proyecto, no sé, una página, un vivo como estamos haciendo nosotros,
¿sí? Como empezar a fomentarse y a darse a conocer, lo que sea. Además, esto de que es de afuera hacia adentro también es súper significativo, ¿no? Porque es algo que está pasando afuera y que también puede pasar Ujú, adentro si no hay una toma de conciencia, digamos. A mí me llama mucho la atención esto de la pérdida del equilibrio, ¿no? Que cuando uno se tiene que enfrentar, ¿no? Porque uno viene ya con yo soy esto, pienso esto, hago esto. Bien. Entonces, cuando se enfrenta, ¿no? Con esta nueva situación, digamos que hay una ruptura en la realidad de una persona, ujú, ¿no? Esto vino y me movió el piso. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo lo enfrento? ¿Me tiro en una cama, no hago nada? ¿O directamente me pongo a ver cuáles son mis recursos para poder ujú. movilizarme y Sí. recuperar ese equilibrio de alguna manera, ¿no? Eh, hay dos, hay dos miedos básicos que influyen mucho en esto, Mm, que uno es el miedo a la pérdida, ¿no? Y el miedo al ataque. Em, Cuando se establece este miedo a la pérdida, ¿no? De pierdo, yo pierdo lo que yo ya sé. ¿Tengo miedo de perderlo esto? ¿O trato de flexibilizar para poder adaptarme al medio? Trato de ver, buscar otras alternativas, no sé, empezar a estudiar algo. Por ejemplo, ahora en este contexto salieron muchos cursos, por ejemplo, de capacitación virtual. Salieron muchas carreras virtuales también. Desde el gobierno de la ciudad sacaron un montón de proyectos. Eh, Hay muchos recursos para poder, digamos, esto que dice la gente muy cotidianamente ahora, ¿cómo para sí, sí. sobrellevar el día, digamos, ¿no? Hay personas que dicen, ay, el otro día escuchaba, estoy surfeando en la pandemia. Y esas frases, esas cosas que te tiran, ¿viste? Que vos decís, no puede hablar así. Surfeando la Una forma pandemia. de sublimarlo, ¿no? También me parece, ¿no? El surfearlo como si fuera una especie de lo tengo dominado, ¿no? Y creo que nadie tiene dominado ninguna pandemia, sino que simplemente la transita. Y creo que ese es uno de los puntos claves, ¿no? También saber transitar, porque esto que decías vos, ¿no? Cuando aparece una nueva perspectiva, se hace un criebe. O sea, aparece una cuestión que irrumpe en lo cotidiano de tu vida y termina siendo una crisis, ¿no? Entonces, me parece que uno de los puntos que tenemos todos que trabajar es tomar las crisis como cambios, no como algo negativo, sino que poder darle un panorama no tan negativo a la cuestión, sino poderle ver ese otro lado de la luna, ¿no? O sea, el pensar que, bueno, si es una crisis implica un cambio y que ese cambio seguramente me sea beneficioso. Que tal vez en un principio, siempre que hay una crisis, uno piensa que eso es lo peor que te puede estar pasando, ¿no? Por ejemplo, el perder un empleo en este momento o perder, no sé, lo cotidiano, tus cosas, tu ritmo, el no poder ver a la gente. No, uno cree que es lo peor en ese momento, pero después te das cuenta con el tiempo, ¿no? Porque en ese momento se hace difícil que por ahí es lo mejor que podía pasar en ese instante, porque en ese momento tuviste un proceso de aprendizaje que si no era por eso no lo hubieses aprendido, ¿no? Y me parece que si lo podemos ver desde un proceso de aprendizaje, termina habiendo muchas más cuestiones positivas y todo esto que traemos con la ansiedad, los padecimientos físicos y demás, los podemos dejar un poco de lado y empezar a internalizarnos y hacernos más introspectivos, ¿no? O sea, ahí Emil se pone el no poder recibirme. Sí, también sería una crisis, pero pensá que tal vez el no poder recibirte ahora, por ahí era lo mejor, tal vez necesitabas recibirte el año que viene. ¿Por qué? No lo sabemos, lo sabrás más adelante, ¿sí? Pero hoy no lo vas a saber. Más adelante por ahí digas, uy, mirá, esta crisis, mirá lo que hizo que hoy me recibiera y se dio perfecto y me vino como anillo al dedo por tal cuestión. Que por ahí en ese instante no lo podemos ver. Pero después, con el tiempo, sí, y eso con cada duelo, porque también implica un duelo de muchas de nuestras cuestiones. Y creo que la idea del aprendizaje es esa, poder darle un pro y un positivismo a esta cuestión, más allá de cómo la llevemos, ¿no?
Totalmente. Ujú. Hablando de esto positivo que vos decís, ¿no? Me acuerdo que en la segunda semana me tocó salir porque estuve 2 meses sin salir de casa. Eh, y me acuerdo si bien en esta fase primera, ¿no? De la pandemia, había como, se percibía al otro como una persona amenazante, ¿no? Que me va a venir a hacer daño. El contexto ya era otro, no era la realidad que yo conocía. Las personas estaban, había un grado total de paranoia social, digamos, increíble. Y después, cuando yo me acuerdo cuando salí, vi ese cambio, lo vi porque, eh, por ejemplo, una situación, no, quiero volver al primer momento, ¿no? Me acuerdo que salí a comprar eh, y había una cajera, ¿no? Que estaba peleando con un cliente porque el cliente no le quería Claro, por la firmar el lapicera. voucher de la tarjeta que había comprado. Eh, no quería tocar la Ujú. lapicera, decía que se iba a contagiar. Estaba en shock el hombre, entró en shock porque obviamente habrá sentido culpa y demás porque la cajera se puso a llorar. Había una cola de gente increíble tratando de comprar porque dejaban pasar de a 2 personas solamente. Mm, Eh, Era una locura. Ese primer ujú. momento fue el primer momento en el que empezó la pandemia. Y yo me acuerdo que la gente se evitaba, iba así, no se miraban. Era algo muy, muy feo. Para mí Ujú. fue muy impactante realmente. Em, y me acuerdo, y bueno, después cuando yo creo que hay una evolución en todo esto, y es una evolución favorable, porque ahora vos salís a la calle, por ejemplo, y la gente está Sí, desesperada por hablar con alguien, ¿no? Eh, los locales que están abiertos ahora, por ejemplo, hay revisterías, hay estos lugares donde venden botánica, ¿no? Plantas, tierras eh, para poder, no sé, llenar tu casa de plantas, poder sembrar, tener una huerta. Eh, y bueno, yo creo que la gente está, pues, por ejemplo, esto que te decía las revisterías, la gente está comprando más libros, está leyendo más, está de los microemprendimientos, la ujú. gente le está ganando al capitalismo. Sí. Eso es algo muy bueno, es un aprendizaje social realmente. En- se están, Ujú, ven- se están vendiendo muchos juegos didácticos para chicos, cuentos para que lean. ujú. Se está dando un espacio a la creatividad social. Eso es un cambio muy favorable. La virtualidad nos ha puesto en un lugar, Sí, y yo creo que también creo que de principalmente mucho nos aprendizaje. hizo darnos Esto cuenta de tener cada cual que con también es gente algo que quiero distinta. recalcar, que a nosotros nos interesa mucho esto del contacto Sí, físico, ¿no? Y que a veces nos damos cuenta que antes teníamos la posibilidad de tener, no sé, más contacto con las personas, el compartir un mate y demás, y ahora que no lo podemos hacer, lo vemos como totalmente desesperante de no poder, ¿no? Y nos agarra esta crisis, este vacío. Genial, buenísimo. Entonces, esto nos da la pauta que tenemos que empezar a valorar aquello que es importante, ¿no? Es decir, bueno, yo tenía ganas de abrazarlo, pero no lo abracé. ¿Sí? totalmente. Entonces, Sí, sí, bueno, la sí. próxima vez que veas a tal persona, abrázala, ¿sí? Pero la idea, me parece, principalmente está en que cuando termine todo esto y sí tengamos la posibilidad de hacer todo aquello que hoy nos tenemos que privar por una cuestión de salud, que cuando se termine la pandemia o la crisis social y demás, que lo hagamos. Y todos aquellos proyectos que teníamos pensado y todas aquellas cosas que dijimos, esto no lo quiero más para mi vida, lo voy a cambiar y demás, ahora después, cuando se termine esto, hagámoslo, porque si no termina siendo una especie de crisis de mentira, ¿no? Entonces, tratemos de ser sinceros con nosotros mismos y aquellas cuestiones que queremos cambiar, también démosle ahí un punto a favor y no utilicemos la pandemia como una excusa para hacernos creer que estamos viendo nuestras falencias y nuestras faltas, ¿no? Y poder realmente internalizarlas y generar un cambio. Y eso sí va a ser un aprendizaje, ¿no? Porque si no, no va a haber un aprendizaje por más pandemia o tsunami que se venga en el mundo. Totalmente. Sí, tal cual. Ha cambiado mucho esa predisposición para con el otro. Em,
esto de que yo te decía que Ujú, también la gente quiere hablar más, quiere vincularse. Espero que realmente sea así, ujú. La se gente produzca un necesita verdadero cambio esto. La gente necesita el significativo, contacto físico ¿no? también Yo creo para que para sus emociones, ¿no? Así como un chico cuando es pequeño necesita de un abrazo para su crecimiento y para su cognición, el adulto también lo necesita. Si necesita de un contacto físico. Entonces me parece que cuando lo tengamos, me parece que lo tenemos que sí, disfrutar, tal cual. ¿no? Y me parece que tenemos que disfrutar de un montón de cuestiones que estamos pasando de alto, que mismo hoy día también las podemos disfrutar, ¿no? O sea, llamar a tus amigos, hacerlo igual, ¿sí? Ahí va. Desde el lado que puedas y cuando tengas la oportunidad, ahí hacelo, ¿sí? Pero me parece que el proceso de aprendizaje tiene que estar bien instalado y bien internalizado para que realmente esto suceda. Sí, tal cual. Sí. Ahí Vale dice, somos seres sociales, tal cual. Somos seres sociales y de necesidades sociales que solamente se satisfacen socialmente. Ujú. Eso es muy importante recalcarlo. Eh, yo creo que va a ser difícil volver a la realidad anterior. Ya no, ya hay un cambio totalmente, digamos, hay una nueva cotidianeidad ahora. Yo me acuerdo cuando veía la realidad de China hace unos años. Viste que estábamos viendo un documental el otro día que mostraba la realidad en Sí, China sí, hace 7 años y que ya esto estaba instalado. Estaba la gente con barbijos, sí. está la tecnología a flor de piel ahí, eh, está esto del no contacto, eh, ya está instalado. Nosotros estamos en una Gracias a realidad muy Dios. tardía realmente, bueno, a nuestra manera, digamos, ¿no? Eh, gracias a Dios, y yo la amo, por favor, que no se vaya, que Bueno, vuelva. Fede, nos quedan 3 minutos. Eh, Sí, si alguien quiere hacer una pregunta, perfecto. nosotros la contestamos. A ver, Así que bueno, tienen ese espacio y bueno, nada, principalmente la idea era hablar un poco de los cambios psicosociales que se estuvieron dando en este tiempo. Eh, claramente no se ha terminado este proceso, nos faltaría esta cuarta etapa a la cual nosotros hacemos hincapié, que leyó Fede, que me parece que tiene que ver con el hecho de poder finalizar un poco toda esa crisis, ¿no? Que claramente estamos medio en plena pandemia, no sabemos cuándo va a terminar. Así que creo que nos faltaría esa etapa que tiene que ver con poder internalizar un aprendizaje y también dejar de lado un montón de ansiedades y paranoias, ¿no? Tratemos de no aumentarlas, ¿no? Porque creo que nadie tiene la información exacta, ¿no? Y se terminan generando muchas especulaciones más allá de quién tenga razón o no. Entonces creo que es una cuestión de decir, bueno, trato de relajarme, voy a empezar a realmente internalizarme, ponerme introspectivo y vivir la pandemia como sea, ¿no? O sea, no como una tragedia, sino como un proceso individual más que nada y también como un proceso social, hablando de esto de ser solidarios. totalmente. Quiero leer una frase de Pichon Rivière que me Dale. viene acá para cerrar esta última parte. En tiempos de incertidumbre, ay, espera. En tiempos de incertidumbre y desesperanza es indispensable gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros. Esta última fase de la que hablábamos, ¿no? De ser solidarios, de planificar con otros, de salir adelante como sociedad, eh, tiene que ver con todo esto. Y es con el otro siempre que se sale. Si yo me Mm, cuido, te cuido a vos. Si vos te cuidás, me cuidás a mí. Hay un ida y vuelta, tiene que ser recíproco. bien, sí, Entonces es importante, muy ahí nos importante. preguntaban si ver TV, Y no hay que cuidar. no llego a ver. Ciber TV más que nada alejarse un poco de la información, que tiene que ver con esto que decís vos, ayudarse un Ciber otro. TV, Si la información que vayas a ver te va a ayudar, sí. Si no, yo te diría que no consumas nada que vos creas que te va a perjudicar. Eso es ayudarse también, ¿no? Ayudar al otro. Bueno, nos quedan 6 segundos.